Jesucristo es considerado el Hijo y Profeta más santo y más amado por Dios de todos los tiempos. ¿Por qué murió en una cruz solo, desfigurado y humillado como el malhechor más despreciable del mundo? ¿Conoce usted las causas reales de la muerte de Jesús? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Acompáñanos a debatir este tema. Hola Isael, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Me alegro. Isael, ¿por qué Jesús murió en una cruz y no de otra forma? Bueno, Paulina, muchas personas se han realizado esa pregunta y a ellos intrínsecamente le ha llegado la interrogante de saber por qué Cristo murió en una cruz de una manera tan atroz, de una manera tan dramática, de una manera tan hiperbólica. El punto es que tenemos que saber de manera clara que la muerte de Jesús en la cruz obedecía estratégicamente a un plan divino que tenía una previa y un previo análisis por Dios, una previa preparación por Dios desde la eternidad. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 54, dice que Jesús enfatizó en Pedro, porque cuando fueron a agarrar a Jesús, Pedro a lo mejor se imaginaba qué tipo de muerte se aproximaba y quiso defender a Jesús a los fines de evitarle esa muerte tan atroz. No obstante, Jesucristo le dijo de manera clara: Pedro, vamos a permitir que esto suceda porque ya está establecido en la Escritura así, y lo único que tenemos que hacer es que se cumpla las profecías establecidas, que se cumpla lo que está escrito, lo que está ya previamente elaborado por el Padre. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 1 al 8, la Biblia detalla parcialmente lo que iba a pasar Jesucristo cuando estuviese aquí en la tierra en el área de su muerte. Me explico. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice de manera clara que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ve que ahí hay una amalgama de tres adjetivos que concuerdan con relación a lo que es la dramática muerte de cruz unos 600 años después. O sea, que era algo que estaba previamente establecido desde los cielos. Salmos capítulo 22 versículo 18 habla acerca de la repartición de la ropa que luego se cumple pasada la muerte de Cristo o en el acto después que Cristo estaba crucificado. La gente se estaba repartiendo su ropa, principalmente los soldados. También el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 10 habla acerca de que sería traspasado. De manera que en el Antiguo Testamento ya había un reflejo, ya había un plano acerca de cómo Cristo iba a morir. De manera que no fue una muerte por así decir, planeada instantáneamente por sus antagonistas, no fue producto de una maldad interna de tal o cual, sino más bien fue un plan elaborado por Dios, insisto, que tomó lugar cuando los judíos pidieron la crucifixión de Jesús mientras Cristo estaba reo a manos de las autoridades de Pilato. ¿En qué lugar fue crucificado Jesucristo? Bueno, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 33, Jesucristo fue matado, o más bien crucificado, en el Gólgota, en un lugar llamado Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera o como el lugar del cráneo. Allá en ese lugar, que está ubicado en un área de 0,9 kilómetros cuadrados a las afueras de las murallas de la parte este de la vieja Jerusalén, perteneciente a Israel. Toda esta circunferencia territorial le pertenece al Medio Oriente, en el continente asiático, a unos 10.290 kilómetros de distancia de la República Dominicana, atravesando lo que es el Océano Atlántico. ¿En qué consistía exactamente una muerte en la cruz? Bueno, una muerte en la cruz era lo peor que le pudiese pasar a un hombre en aquellos tiempos. Y me explico, Paulina. La muerte en la cruz era un acto fatídico, si así se puede decir, que había sido heredado por los romanos, o más bien copiado por los romanos de otras civilizaciones. Los romanos no fue que se inventaron la crucifixión, ellos lo copiaron, lo adquirieron de otra civilización. Lo que hicieron sí fue publicarlo, o más bien darle fama y añadirles unos procesos más incómodos que implicaban más severidad y más atrocidad sobre el individuo. Ahora, la muerte en la cruz consistía que después que la justicia romana establecía o determinaba que un reo tenía que morir en la cruz, dicha víctima era sometida a un proceso de 39 latigazos con un objeto conocido como flagrum taxilatum.
el cual se componía de un mango corto de madera al cual estaban añadidas 3 tiras o 3 correas de cuero de unos 50 centímetros de largo, más o menos. Entonces, en la punta tenían una pequeña pelotita o una pelota, dígase una bolita de plomo alargada, y por los laterales huesos afilados de ovejas. Cuando entraban al proceso de la flagelación, el individuo era desnudado completamente y sus manos eran atadas a un poste. Entonces, quedando expuesta la espalda, el trasero y las piernas, el individuo era azotado atrozmente por 2 o más soldados romanos, quienes tenían una estatura mínima de 6 pies y un cuerpo con un grosor esbelto, con un grosor extraordinario. Mientras el individuo era azotado, las heridas llegaban a los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne sangrienta. La flagelación también producía irritaciones cutáneas, escoriaciones, equimosis, hematoidrosis, hipertensión ortostática y también pericarditis aguda en muchos de los casos. Después de flagelado y ya en condiciones infrahumanas, entonces el reo era obligado a llevar un travesaño, si así se puede decir, de unos 130, 140 libras para hacer un recorrido de unos 600 metros desde el lugar de la flagelación o pretorio hasta el Gólgota o lugar de la calavera, atravesando así la famosa vía dolorosa que mucho se menciona en la escritura. Una vez estando en el Gólgota, entonces el individuo era clavado con clavos pinchos de hierro de aproximadamente 7 pulgadas, los cuales se incrustaban entre las 2 hileras de los huesos carpales o a través del retináculo flector, quebrantando de esa manera lo que es el nervio sensorial motor y produciendo una herida periósea hiper dolorosa. Toda esta punición, Paulina, formaba lo que son vegetaciones trombóticas no infectivas en la válvula aórtica o mitral debido a la circulación coronaria y por consiguiente originando así una aguda infracción transmural del miocardio. Todo esto nos conlleva a nosotros a pensar que las posibles causas de muerte de Jesús fueron muchas, pero hay 4 principales en las cuales se arroja prácticamente la causa principal. Podríamos decir que Cristo murió a través de una arritmia cardíaca fatal, pudo morir de asfixia debido a la hiperexpansión de los músculos intercostales, pudo haber muerto por un shock traumático, si así se puede decir, y de último yo consideraría que pudo haber muerto por un shock hipovolémico. Los testigos de Jehová afirman que Cristo murió en un poste vertical y no en una cruz. ¿Qué tiene esto de cierto? Bueno, hasta cierto punto el equipo de lingüistas o filólogos que ayudaron a los testigos de Jehová a hacer esa traducción tiene cierta luz. Ahora, yo no considero que sea del todo cierto y me explico. Fíjate, la palabra en original utilizada para el instrumento de muerte, lo que nosotros conocemos como cruz, en el original es starus. Y cuando se lleva a una transcripción o a una traducción literal, lo que significa es poste o estaca. Entonces de ahí ellos deducen que Cristo fue clavado en un poste o en una estaca. No obstante, la Biblia relata en el libro de Mateo capítulo 27, en sus versículos, que cuando Cristo después de flagelado iba desde el lugar de pretorio o desde el lugar de la flagelación hasta el Gólgota, se cansó porque su cuerpo estaba en condiciones infrahumanas. Entonces le ayuda Simón de Cirene a poder llevar lo que Cristo estaba llevando sobre su lomo. Una cruz normal compuesta, o dígase, una cruz compacta, contenida entre un poste y una estaca a modo travesaño, tenía un peso de unas 300 libras. Y era algo que no podía llevar ni siquiera un soldado romano, que tenía una contextura semejante a la de un luchador de lucha libre a sol del día de hoy. Entonces, como no podían llevar esa cruz muy pesada, lo que se llevaba era una parte de la cruz, que nosotros entendemos como travesaño. Entonces, si la Biblia dice que en ese momento Simón de Cirene le estaba ayudando con esa parte, se sobreentiende que no era una cruz solamente de un poste, sino que había un poste o estaru allí en el Gólgota y Cristo llevaba el travesaño para ser clavado de manera horizontal. De modo que lo que los testigos de Jehová proponen no es del todo cierto respecto a lo que tiene que ver con el contexto bíblico en su máxima expresión.
¿Qué significa la muerte de Cristo para la vida de los cristianos? Bueno, la muerte de Cristo es el acto de amor más grande que nadie jamás volverá a hacer por la humanidad. Eso es un punto uno. Un punto dos, esta muerte significa la razón principal por la cual nosotros debemos obedecer a Dios, una de las razones principales por las cuales debemos obedecer a Dios y mantenernos humildes delante de su presencia. Nadie en la historia iba a hacer lo que Cristo hizo por nosotros, y nadie en la historia va a hacer lo que Cristo hizo por nosotros. De modo que ese acto en el cual nuestro Salvador perdió la vida debe servirnos a nosotros como marco de referencia para orar, para buscar su rostro, para meditar, para mantenernos en quietud y sobre todo para darle gracias y alabanza por tal acto de amor magno.